Estados Unidos invade México y desata un conflicto que sacude la geopolítica global. Batallas feroces, bloqueos navales y una resistencia inesperada desafían al gigante del norte. Las economías se tambalean, las naciones condenan y millones de vidas quedan atrapadas en el caos. La intervención que prometía orden se convierte en una tormenta política, económica y humanitaria. ¿Cómo termina una guerra que nadie imaginó pero todos temen? Una decisión que cambió el destino. ¿Qué sucede cuando el poder de una nación se despliega sin considerar las consecuencias? La invasión estadounidense a México comenzó no con disparos, sino con palabras ardientes en salas llenas de políticos decididos. En retrospectiva, es difícil ignorar cómo cifras aparentemente inofensivas desataron una tormenta de proporciones históricas. Fue en un mes de invierno cuando Greg Abbott, gobernador de Texas, presentó ante el Congreso lo que sería su argumento más poderoso: 249,000 encuentros fronterizos en solo 30 días. Este dato, cargado de dramatismo, avivó la llama que encendió el conflicto. La retórica era simple pero eficaz. Abbott clamaba que la frontera estaba rota, que cárteles y migrantes ilegales cruzaban sin control. Y con este mensaje, que resonó como un cañonazo, convenció a un Congreso ansioso por soluciones rápidas. Pero detrás de estas estadísticas se ocultaba algo más profundo: un miedo colectivo que se transformó en acción. La respuesta no se hizo esperar. El presidente de los Estados Unidos se dirigió a la nación en un discurso cargado de promesas. «Esta será una guerra corta», aseguró. «Rápida, efectiva y necesaria». Las palabras, tan seguras como la maquinaria militar que comenzaba a desplegarse, ocultaban la complejidad de lo que estaba por venir. Desde bases en Texas, helicópteros zumbaban en el aire y soldados llenaban camiones en dirección al sur. Parecía una operación precisa, casi quirúrgica, destinada a limpiar la frontera de amenazas. En México, la respuesta fue inmediata. Las tropas comenzaron a movilizarse, y aunque el ejército estadounidense contaba con más de 1 millón de soldados activos, México desplegó a sus 412,000 efectivos, con una determinación que solo podía nacer de la defensa de la patria. Los pueblos fronterizos, que días antes disfrutaban de la tranquilidad cotidiana, se convirtieron en campos de batalla en potencia. La población civil observaba, atrapada entre dos gigantes que comenzaban a colisionar. Abbott, ahora convertido en una figura clave, no dejó de presionar. Aseguró que esta operación, conocida como Estrella Solitaria, era el primer paso para restaurar la seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad en el terreno comenzaba a mostrar grietas en este optimismo. Las primeras escaramuzas no fueron enfrentamientos directos, sino un choque de nervios y estrategias. México no se quedaría de brazos cruzados. Desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, las tropas mexicanas comenzaron a fortificar sus posiciones. En una decisión que sorprendió incluso a los analistas más experimentados, el ejército mexicano desplegó a sus fuerzas paramilitares, una división que contaba con más de 120,000 combatientes. Estas tropas, endurecidas por años de conflicto interno, se prepararon para enfrentar al coloso del norte con una mezcla de ingenio, coraje y un conocimiento profundo del terreno. Las horas pasaban, y la tensión aumentaba. Los ciudadanos en ambos lados de la frontera seguían las noticias con una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Podía esta guerra cumplir las promesas de una solución rápida y definitiva? Los analistas internacionales, observando desde lejos, comenzaron a advertir sobre los peligros de una intervención tan ambiciosa. Así comenzó, no solo una invasión, sino un capítulo nuevo y caótico en la relación entre dos naciones vecinas. En el corazón de esta historia, las preguntas permanecían: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar los Estados Unidos para ganar esta guerra? ¿Y cuánto estaba dispuesto a sacrificar México para preservar su soberanía? El choque era inevitable, y mientras las sombras de la noche caían sobre la frontera, los primeros disparos estaban a punto de resonar. ¿Cómo enfrentaría México una invasión que parecía inevitable? La respuesta, marcada por la determinación, estaba a punto de cambiarlo todo. La frontera se convierte en un hervidero de actividad militar. Desde las vastas llanuras de Texas, una imponente fuerza de 73,000 soldados estadounidenses avanza hacia el sur, respaldada por una maquinaria bélica sin igual. Helicópteros surcan los cielos,
mientras convoyes de vehículos blindados recorren las polvorientas carreteras fronterizas. La Operación Estrella Solitaria ha comenzado, y con ella, una demostración de poderío que busca asegurar el control del norte de México. Sin embargo, México no se queda de brazos cruzados. Con más de 412,000 efectivos y 98,000 reservistas, el ejército mexicano se moviliza rápidamente para defender su territorio. Aunque en términos numéricos parece una desventaja, la determinación y el conocimiento del terreno juegan a su favor. Las primeras escaramuzas estallan en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Reynosa, donde las fuerzas mexicanas utilizan tácticas de guerrilla para contrarrestar el avance estadounidense. En medio de este caos, la población civil sufre las consecuencias. Familias enteras huyen de sus hogares, buscando refugio en zonas más seguras. Los medios internacionales transmiten imágenes desgarradoras de personas desplazadas, mientras líderes mundiales llaman a la calma y a una solución diplomática. Pero en el terreno, la realidad es otra. La guerra avanza sin tregua. La superioridad aérea de Estados Unidos es innegable. Aviones de combate F-35 realizan incursiones precisas, destruyendo objetivos estratégicos y debilitando las defensas mexicanas. Sin embargo, las fuerzas terrestres enfrentan una resistencia feroz. Las tropas mexicanas, conocedoras del terreno y apoyadas por la población local, lanzan emboscadas y ataques sorpresa que ralentizan el avance enemigo. En este contexto, la logística se convierte en un desafío monumental. Estados Unidos establece líneas de suministro que se extienden desde bases en Texas hasta el interior de México. Pero estas rutas son constantemente atacadas por fuerzas irregulares mexicanas, que buscan cortar el flujo de recursos y debilitar al invasor. La guerra de desgaste comienza a pasar factura, y lo que se pensaba sería una campaña rápida se convierte en un conflicto prolongado. Mientras tanto, en las costas mexicanas, la Armada de Estados Unidos despliega su poder naval. Buques de guerra patrullan el Golfo de México y el Océano Pacífico, imponiendo bloqueos y realizando desembarcos en puntos estratégicos. Sin embargo, la Armada mexicana, aunque más modesta en tamaño, utiliza tácticas asimétricas para defender sus aguas. Lanchas rápidas y submarinos de bolsillo realizan ataques relámpago, demostrando que el dominio del mar no será fácil de obtener. La guerra también se libra en el ciberespacio. Ambos países emplean sus capacidades de guerra cibernética para desestabilizar al adversario. Redes de comunicación son saboteadas, sistemas financieros atacados y campañas de desinformación proliferan en las redes sociales. La población, confundida y temerosa, se convierte en víctima de esta nueva dimensión del conflicto. En el ámbito internacional, las reacciones son mixtas. Algunos países condenan la invasión y exigen el retiro inmediato de las tropas estadounidenses, mientras otros guardan silencio o incluso apoyan tácitamente la acción, considerando sus propios intereses geopolíticos. Las organizaciones internacionales intentan mediar, pero la desconfianza y las hostilidades dificultan cualquier avance diplomático. La frontera se convertía en un hervidero de conflicto. ¿Podría el dominio terrestre ser suficiente para asegurar la victoria estadounidense? El rugido de los motores navales anuncia un nuevo capítulo en esta devastadora confrontación. Si los enfrentamientos en tierra firme ya habían sacudido los cimientos de ambos países, lo que ocurriría en las costas mexicanas cambiaría por completo las reglas del juego. La Armada de Estados Unidos, una de las más poderosas del mundo, moviliza más de 50 buques desde bases en California y Texas para establecer un control absoluto sobre el Golfo de México y la costa del Pacífico. Su objetivo es claro: aislar a México, cortar sus líneas de suministro y aplastar cualquier resistencia marítima. En un despliegue que evoca las mayores campañas navales de la historia, los barcos estadounidenses comienzan a rodear las costas mexicanas. Submarinos nucleares como el USS Houston se posicionan estratégicamente en aguas profundas, mientras portaaviones como el USS Nimitz despliegan aviones de combate para asegurar la superioridad aérea sobre el litoral. Cada movimiento está calculado, cada maniobra diseñada para causar un impacto demoledor. Pero México no se rinde. Aunque su flota naval ocupa un modesto 16º lugar a nivel mundial, cuenta con estrategias asimétricas que descolocan a su adversario. Con apenas 194 buques, la Armada mexicana sabe que no puede competir en términos de fuerza bruta. Sin embargo, utiliza su ingenio para compensar. Lanchas rápidas,
submarinos de bolsillo y equipos de buceo especializados realizan incursiones nocturnas que sorprenden a las patrullas estadounidenses. Es un juego de ajedrez en el que cada movimiento busca contrarrestar al otro. Mientras tanto, los aliados internacionales observan con preocupación. La Organización de Estados Americanos, OEA, emite declaraciones condenando los ataques a instalaciones civiles, mientras que algunos países europeos, como Francia y Alemania, comienzan a considerar sanciones económicas contra Estados Unidos. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la respuesta es ambigua, reflejando la división global ante este conflicto. El enfrentamiento naval no se limita a los barcos. Aviones de combate estadounidenses lanzan misiles contra instalaciones terrestres, mientras las defensas antiaéreas mexicanas intentan, con limitados recursos, repeler los ataques. Es un espectáculo de tecnología militar que, lejos de impresionar, deja tras de sí un rastro de destrucción y pérdida. En un giro inesperado, los cárteles de drogas, que hasta ahora habían permanecido en las sombras, comienzan a movilizarse para defender sus territorios. Aunque sus motivaciones no son altruistas, su conocimiento del terreno y su capacidad de operar en la clandestinidad los convierten en un enemigo formidable para las fuerzas estadounidenses. Los barcos que transportan tropas hacia el interior del país enfrentan ataques sorpresa organizados por estos grupos armados que aprovechan cualquier debilidad en las líneas de defensa. Pero mientras las costas se sumían en el caos, el control aéreo se alzaba como el próximo objetivo crucial. El cielo sería el nuevo campo de batalla. El rugido ensordecedor de los aviones de combate rompe la tranquilidad de los cielos mexicanos. Si las aguas del Golfo de México y las costas del Pacífico ya se habían teñido con el conflicto, ahora es el aire el que se convierte en el nuevo campo de batalla. La Fuerza Aérea de Estados Unidos despliega más de 13,000 efectivos especializados, respaldados por su impresionante flota de F-35 y bombarderos B-2, en una campaña que busca dominar el espacio aéreo mexicano de manera definitiva. Las primeras misiones tienen como objetivo neutralizar bases militares estratégicas en el norte y el centro de México. Desde instalaciones en Texas y California, los aviones estadounidenses despegan en oleadas continuas, lanzando ataques quirúrgicos sobre instalaciones clave. Los cielos nocturnos se iluminan con las explosiones de misiles de precisión, mientras los civiles observan con temor desde el suelo. Sin embargo, México no se queda atrás. Aunque su fuerza aérea cuenta con solo 462 efectivos operativos, sus tácticas están diseñadas para maximizar el impacto de sus recursos limitados. Helicópteros armados y los pocos aviones de combate disponibles se lanzan al combate con una valentía que parece desafiar las probabilidades. Uno de los enfrentamientos más intensos ocurre sobre el estado de Sonora, donde una escuadrilla mexicana logra infligir un daño inesperado a un bombardero estadounidense, obligándolo a aterrizar de emergencia en Arizona. Este pequeño triunfo, aunque insignificante en términos estratégicos, inspira a las tropas mexicanas y resuena como un símbolo de resistencia en todo el país. Mientras tanto, en Estados Unidos, los estrategas militares enfrentan un dilema inesperado. Si bien su capacidad de destrucción es abrumadora, los continuos ataques generan una creciente presión internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional condenan la destrucción de infraestructuras civiles, argumentando que muchos de los ataques afectan hospitales, escuelas y zonas residenciales. Las imágenes de familias desplazadas y niños heridos comienzan a circular en los medios, despertando una ola de críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero el aire no solo es un escenario de enfrentamientos militares, también se convierte en el vehículo de la desinformación. Aviones estadounidenses lanzan millones de panfletos sobre las ciudades mexicanas, instando a los ciudadanos a rendirse y prometiendo un fin rápido al conflicto. Por su parte, el gobierno mexicano utiliza drones para transmitir mensajes de resistencia, enfatizando la unidad nacional y el coraje del pueblo. En esta guerra, las palabras y las imágenes son tan importantes como las balas y los misiles. En el epicentro del conflicto, las zonas fronterizas enfrentan una devastación sin precedentes. Ciudades como Monterrey y Tijuana, que alguna vez fueron centros de actividad económica y cultural, se ven transformadas en paisajes desolados. Las explosiones han dejado cráteres donde antes había avenidas llenas de vida, y los edificios se tambalean como espectros de su antigua gloria.
Los analistas internacionales advierten que el control aéreo es un arma de doble filo. Según un informe reciente de Global Conflict Watch, la dominación aérea puede acelerar la victoria, pero también aumenta el riesgo de prolongar los conflictos al intensificar el resentimiento de las poblaciones afectadas. Este escenario parece hacerse realidad en México, donde el creciente número de bajas civiles alimenta la resistencia local. En un intento desesperado por equilibrar las fuerzas, México recurre a sus aliados más improbables. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, comienza a suministrar combustible a las Fuerzas Armadas mexicanas a través de rutas clandestinas. Aunque este apoyo es limitado, representa un acto de desafío directo a Estados Unidos, que responde aumentando la intensidad de sus ataques. ¿Podrían los cielos determinar el rumbo de la guerra o la resistencia encontraría nuevos aliados para cambiar el curso del conflicto? Cuando todo parecía seguir un curso predecible, surge un actor inesperado. Mientras las tropas estadounidenses avanzan por el norte de México, un nuevo enemigo emerge desde las sombras: los cárteles de la droga. Organizaciones que durante décadas han operado con impunidad, ahora se convierten en una fuerza clave en esta guerra, uniendo temporalmente sus recursos para enfrentar la invasión. Aunque sus motivaciones no son patrióticas, los cárteles ven en el conflicto una amenaza directa a sus operaciones. Con más de 175,000 miembros, los principales grupos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejan de lado sus rivalidades y movilizan su vasto arsenal. Rifles de asalto, vehículos blindados improvisados y miles de combatientes entrenados en tácticas de guerrilla les convierten en un enemigo formidable. El primer impacto de esta unión se siente en las líneas de suministro estadounidenses. Convoyes que transportan municiones y alimentos son emboscados en carreteras aisladas, cortando el flujo de recursos vitales. La logística estadounidense, tan cuidadosamente planificada, comienza a desmoronarse bajo la presión. Estas operaciones no solo demuestran la capacidad táctica de los cárteles, sino que también exponen una vulnerabilidad crítica en la estrategia militar de Estados Unidos. Mientras tanto, las ciudades que han caído bajo control estadounidense se convierten en trampas mortales. En Culiacán, por ejemplo, las fuerzas estadounidenses enfrentan una resistencia feroz liderada por los cárteles locales. Calles estrechas y edificios en ruinas proporcionan el escenario perfecto para emboscadas y francotiradores. Cada esquina se convierte en un posible campo de batalla, y la moral de las tropas estadounidenses comienza a verse afectada. Este inesperado giro de los acontecimientos llama la atención de los medios internacionales. Según un informe de la revista Foreign Policy, la participación de los cárteles en el conflicto no solo complica la dinámica militar, sino que también pone de relieve las profundas divisiones sociales y económicas que alimentan la resistencia en México. Los analistas coinciden en que la guerra ha entrado en una fase mucho más compleja, donde los actores no estatales juegan un papel tan importante como los gobiernos. La respuesta de Estados Unidos es rápida pero controvertida. Ataques aéreos y operativos terrestres se intensifican en las regiones controladas por los cárteles, pero estos grupos se adaptan rápidamente. Refugios subterráneos, túneles y bases ocultas en zonas montañosas hacen que sean difíciles de localizar y neutralizar. Además, los cárteles utilizan propaganda para reforzar su posición, presentándose como defensores del pueblo mexicano frente al invasor extranjero. Mientras tanto, en México, el presidente se enfrenta a un dilema moral y estratégico. Aunque los cárteles representan un problema histórico para el gobierno, su papel en la resistencia contra Estados Unidos ha ganado apoyo entre ciertos sectores de la población. ¿Debe el gobierno mexicano aceptar la ayuda de estos grupos para defender la soberanía del país o continuar enfrentándolos como un enemigo interno? Con los cárteles involucrados, la guerra se volvía aún más compleja. ¿Cómo respondería Estados Unidos a este desafío inesperado? La intervención militar de Estados Unidos en México ha desencadenado una tormenta política sin precedentes. Mientras las fuerzas estadounidenses avanzan en territorio mexicano, las repercusiones diplomáticas y políticas se sienten en todo el continente. Líderes de América Latina condenan la invasión, calificándola de violación a la soberanía nacional. El presidente de Brasil, por ejemplo, ha llamado a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis. En Estados Unidos, la administración enfrenta una creciente oposición interna,
Manifestaciones masivas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles exigen el fin de la intervención, mientras que congresistas de ambos partidos cuestionan la legalidad y moralidad de la operación. La prensa internacional critica duramente la acción militar, señalando que podría desestabilizar aún más la región y provocar una crisis humanitaria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para detener la agresión. En una conferencia de prensa afirmó: "No permitiremos que nuestra soberanía sea pisoteada. Hacemos un llamado a las naciones amigas para que se unan en defensa de la paz y el respeto mutuo". Sin embargo, las respuestas han sido mixtas, con algunos países ofreciendo apoyo diplomático y otros manteniendo una postura neutral. En el ámbito económico, la intervención ha generado incertidumbre en los mercados. El peso mexicano ha sufrido una depreciación significativa y las inversiones extranjeras están en suspenso debido a la inestabilidad. Empresas multinacionales con operaciones en México evalúan planes de contingencia ante el riesgo de una escalada del conflicto. Mientras tanto, en el terreno, las fuerzas estadounidenses enfrentan una resistencia cada vez más organizada. Grupos civiles han formado milicias para defender sus comunidades, y las Fuerzas Armadas mexicanas han intensificado sus operaciones para repeler la invasión. La situación se complica aún más con la participación de los cárteles de la droga, que, aunque no aliados del gobierno, ven en la intervención una amenaza a sus intereses y han comenzado a atacar a las tropas extranjeras. La crisis también ha afectado las relaciones comerciales. Canadá, socio en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones en el acuerdo comercial. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha instado a una solución pacífica y ha ofrecido mediar entre las partes para evitar una ruptura económica que afecte a toda la región. En el ámbito internacional, organizaciones de derechos humanos denuncian posibles violaciones cometidas durante la intervención. Amnistía Internacional ha solicitado una investigación independiente sobre las acciones de las fuerzas estadounidenses y mexicanas, señalando informes de abusos contra civiles y detenciones arbitrarias. En medio de este complejo panorama, la comunidad internacional busca formas de mediar en el conflicto. Naciones Unidas ha ofrecido enviar una misión de observadores para facilitar el diálogo entre las partes, mientras que países europeos han propuesto sanciones económicas si no se detiene la intervención. La situación en México es crítica. Millones de personas se ven afectadas por el conflicto, y la infraestructura del país sufre daños significativos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar una solución que respete la soberanía de México, garantice la seguridad regional y aborde las preocupaciones de Estados Unidos sobre el narcotráfico y la seguridad fronteriza. Mientras los países de América Latina condenaban la invasión, ¿podrían las reacciones internacionales inclinar la balanza? Una resistencia improbable que sorprende al mundo. El mundo observa con asombro cómo una resistencia improbable se convierte en una verdadera amenaza para las fuerzas de ocupación estadounidenses en México. Mientras la guerra se intensifica y el conflicto político internacional no parece tener solución, un fenómeno inesperado comienza a cambiar el curso de la historia. Ciudadanos comunes, movidos por un sentido de patriotismo, toman las armas para defender sus comunidades. No son soldados entrenados ni guerrilleros profesionales, sino campesinos, trabajadores, estudiantes y vecinos unidos bajo una misma causa. Esta resistencia espontánea ha transformado pueblos y aldeas mexicanas en bastiones de lucha contra el invasor. Con tácticas improvisadas, conocimiento profundo del terreno y la colaboración de grupos paramilitares, estas milicias han logrado ralentizar el avance de las tropas estadounidenses. Sus acciones, llenas de improvisación y determinación, demuestran que la voluntad de un pueblo no puede ser subestimada. En el estado de Michoacán, las milicias locales han organizado barricadas y puntos de control que bloquean el movimiento de vehículos militares. Las carreteras principales se convierten en trampas, llenas de obstáculos y emboscadas, donde las fuerzas estadounidenses son atacadas con una mezcla de armas de fuego, explosivos caseros e incluso armas tradicionales. Los habitantes conocen cada rincón de las montañas y selvas, lo que les permite escapar rápidamente después de cada ataque, dificultando cualquier intento de represalia. La unión de estos grupos civiles con los cárteles de la droga, aunque frágil y cargada de contradicciones, también representa un desafío significativo para los ocupantes.
Los cárteles aportan recursos y armamento, mientras que las milicias aportan legitimidad social y conocimiento local. Este frente unido de resistencia, aunque no oficial y lleno de tensiones internas, es una fuerza que está complicando la situación militar de Estados Unidos de una manera que los estrategas no habían anticipado. Según el experto en conflictos Dr. Javier Murillo, el tipo de resistencia que estamos viendo en México recuerda a los movimientos insurgentes en otras partes del mundo, donde la población civil se involucra directamente en la defensa de su territorio frente a una fuerza militar superior. La participación de ciudadanos comunes convierte a esta resistencia en un fenómeno impredecible y extremadamente difícil de contrarrestar. La observación del Dr. Murillo es respaldada por las continuas bajas estadounidenses que, aunque no devastadoras, comienzan a afectar la moral de los soldados. La resistencia no solo crecía en número, sino también en impacto. ¿Se convertiría esta lucha en una crisis geopolítica global? La guerra se transforma en un conflicto global. Lo que comenzó como una disputa fronteriza se ha convertido en un conflicto de proporciones globales. La intervención de Estados Unidos en México, inicialmente vista como una operación militar aislada, ha comenzado a generar una serie de reacciones internacionales que amenazan con desbordar las fronteras de América del Norte. La comunidad internacional ya no puede mirar hacia otro lado mientras las tensiones se elevan. Desde Europa hasta América Latina, el conflicto ha reconfigurado las relaciones diplomáticas y redefinido el orden geopolítico. A medida que la resistencia mexicana se fortalece y la situación en el terreno se complica, los países de América Latina comienzan a tomar una postura más firme. El continente, históricamente afectado por las intervenciones extranjeras, ve en este conflicto una amenaza directa a la soberanía de las naciones. La lucha de México es la lucha de toda América Latina, afirman líderes como el presidente de Argentina, quien se ha mostrado vocalmente en contra de la intervención, apoyando a México en su derecho a defenderse. Mientras tanto, las potencias europeas, que habían mantenido una postura cautelosa al principio, ahora se ven obligadas a intervenir de alguna manera. Las sanciones económicas contra Estados Unidos se comienzan a discutir en la Unión Europea. Francia y Alemania, a través de sus representantes diplomáticos, han señalado que la agresión no solo pone en peligro la estabilidad de México, sino también la de toda la región. La estrategia de aislamiento económico contra Estados Unidos se vuelve una posibilidad real, aunque con altos riesgos. Los acuerdos comerciales bilaterales entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea empiezan a tambalear. China, por su parte, observa desde lejos, pero su creciente influencia en América Latina no pasa desapercibida. Aunque no se ha comprometido abiertamente en el conflicto, su presencia en la región es significativa. Su apoyo económico a varios países de América Latina, especialmente a los más pequeños, le otorgan una posición estratégica. El comercio con México, aunque interrumpido por el conflicto, aún representa una parte crucial de la economía global. China, por lo tanto, podría ver en este escenario una oportunidad para expandir aún más su influencia en el continente. Las Naciones Unidas, que inicialmente intentaron mediar en el conflicto, ahora enfrentan un dilema moral y diplomático. ¿Cómo intervenir cuando dos potencias se enfrentan y el riesgo de un conflicto global es inminente? Las reuniones urgentes del Consejo de Seguridad han producido poca acción concreta debido a las divisiones internas entre los miembros permanentes. Sin embargo, la presión internacional sigue creciendo y el llamado a una resolución pacífica se intensifica. La situación en México, donde las fuerzas estadounidenses continúan luchando contra las milicias locales y los cárteles de la droga, sigue siendo crítica. Las bajas civiles aumentan a medida que los ataques aéreos y los enfrentamientos en ciudades y pueblos continúan. A pesar de los avances de las fuerzas de ocupación, la guerra de guerrillas parece ser un obstáculo insuperable. Las fuerzas estadounidenses, incluso con su superioridad tecnológica y de recursos, no logran controlar completamente el territorio mexicano. Con la atención internacional fija en México, las tensiones globales se intensificaban. ¿Cuál sería el impacto económico de esta crisis prolongada? La invasión de Estados Unidos a México no solo ha alterado el panorama político, sino que ha desatado una tormenta económica global. Los primeros meses del conflicto han dejado en claro que la guerra no solo afecta a las naciones directamente involucradas, sino que sus repercusiones se extienden mucho más allá de sus fronteras. En los mercados internacionales, la incertidumbre se ha apoderado de las bolsas de valores,
y el comercio global se ve seriamente afectado. Desde el primer día de la invasión, el peso mexicano comenzó a caer drásticamente frente al dólar estadounidense. La depreciación de la moneda mexicana no solo afectó la economía local, sino que también impactó a muchos países de América Latina que dependen de las exportaciones mexicanas. Según el Fondo Monetario Internacional, la caída del peso fue una de las más significativas en décadas, alcanzando una pérdida de valor de hasta un 15% en los primeros 3 meses del conflicto. México, que históricamente ha sido un socio comercial clave para muchas economías de la región, especialmente Estados Unidos, ahora enfrenta un desafío monumental. Las empresas que operan en México, tanto locales como extranjeras, se ven obligadas a reevaluar sus inversiones. Muchas compañías multinacionales han suspendido sus operaciones en las principales ciudades mexicanas, debido a la incertidumbre política y a los daños causados por los bombardeos y las batallas. La falta de suministros y la interrupción de la cadena de producción también contribuyen al declive económico. En los Estados Unidos, la situación económica tampoco es menos grave. Aunque el país tiene una economía más grande y más diversificada, el costo de la intervención en México comienza a ser evidente. El presupuesto militar se ha incrementado enormemente, y las inversiones en infraestructura y logística para mantener las operaciones en México son astronómicas. Las consecuencias de las sanciones internacionales, impuestas por varios países de Europa y América Latina, también están afectando gravemente a la economía estadounidense. Las relaciones comerciales que antes eran una fuente estable de ingresos para los Estados Unidos, especialmente con los países de la región, ahora se ven en riesgo debido a la creciente desconfianza y al boicot de productos estadounidenses en mercados clave. La incertidumbre económica también afecta a las familias estadounidenses, que se enfrentan a aumentos de precios en productos básicos debido a la interrupción de las cadenas de suministro. Además, la guerra genera un flujo continuo de refugiados mexicanos que cruzan la frontera, lo que genera una presión adicional sobre los recursos públicos en Estados Unidos. El gobierno se ve obligado a redirigir parte de sus fondos internos para hacer frente a la crisis humanitaria que se desata a lo largo de la frontera. Pero las crisis económicas eran solo parte del problema. ¿Cómo manejarían ambos países una catástrofe humanitaria en desarrollo? Un dilema humanitario que agobia a los gobiernos. ¿Qué sucede cuando una intervención militar comienza a verse como una crisis humanitaria? A medida que la guerra en México avanza, la situación en el terreno se hace insostenible. La invasión, que comenzó con un mandato claro de seguridad nacional para los Estados Unidos, ha dado paso a una de las peores crisis humanitarias en la historia reciente de América Latina. Mientras los gobiernos de todo el mundo lidian con las implicaciones económicas del conflicto, los problemas en el terreno se han vuelto mucho más graves. La guerra ha provocado desplazamientos masivos de población. Millones de mexicanos se ven obligados a abandonar sus hogares, buscando refugio en las zonas más seguras o cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones de los campos de refugiados, tanto en México como en los Estados Unidos, son deplorables. Organizaciones internacionales de derechos humanos reportan una creciente falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos. A lo largo de la frontera, la situación se agrava cada día, con familias enteras viviendo en condiciones precarias. El gobierno mexicano, ya bajo una presión extrema por el conflicto armado, se enfrenta ahora a un dilema aún mayor. ¿Cómo puede continuar defendiendo su soberanía mientras responde a una crisis humanitaria que ha devastado su población? Las Fuerzas Armadas mexicanas, que ya luchan en varios frentes, ahora deben coordinarse con organizaciones humanitarias internacionales para proporcionar asistencia a millones de ciudadanos que se encuentran sin hogar ni recursos. Pero con el avance de las tropas estadounidenses, estas organizaciones se ven limitadas en su capacidad para actuar. Estados Unidos, por su parte, no está exento de problemas. Aunque el gobierno estadounidense inicialmente se centró en cuestiones de seguridad y control fronterizo, pronto se vio obligado a hacer frente a la gran cantidad de refugiados que huían de la violencia. Los centros de detención a lo largo de la frontera se colapsan bajo el peso de miles de personas que buscan asilo, y las condiciones en estas instalaciones se deterioran rápidamente. Las imágenes de familias divididas, con niños pequeños separados de sus padres, comienzan a llenar los medios de comunicación internacionales, desatando un torrente de críticas a la política migratoria de Estados Unidos.
El conflicto ya no era solo militar o político, ahora también era un desafío moral.